antes de encarar la Copa América. Lo que también se supo en las últimas horas, de viva voz del técnico Néstor Lorenzo, es que será el 15 de junio, el día en que se entregue la nómina oficial de los que van a jugar la Copa. Es decir, hoy tenemos 28 convocados, serán 26, tendrán que salir 2 de estos que ha llamado Lorenzo para encarar el torneo internacional. A propósito de Selecciones Colombia, hace tan solo unas horas, Colombia femenina en la Sud Ladies Cup en territorio francés, la categoría sub-20 se ha quedado con el 5º puesto al golear 4-0 a Panamá. Fueron goles de Jessica Muñoz, doblete de Ana Milé González y Laura Garavito. Cerró el camino de victoria de Colombia, que jugó en Robión el último partido de este torneo internacional. Recordemos que este es certamen premundialista. Colombia será anfitriona del Mundial Sub-20 a partir del 31 de agosto aquí en nuestro país. Y a propósito de este torneo, FIFA acaba de emitir un nuevo boletín ampliando convocatoria para voluntarios y voluntarias que deseen participar en este Mundial de la FIFA Sub-20. ¿Qué compromiso o básicamente cuáles son los ítems para poder aplicar? 1, residir en Colombia. Y 2, ser mayor de 18 años de edad. Será hasta el 7 de junio que la gente podrá participar con la intención de ser voluntario de este campeonato del mundo. Usted puede inscribirse en Volunteer, con doble E, volunteer.fifa.com/register. Y en torno al tema Mbappé, hoy el diario Marca titula Lo que soñaste, y en la portada está el francés con la camiseta del Real Madrid señalando el escudo. Lo que queda claro es que en las últimas horas Mbappé también ha desnudado ese amor infinito por el conjunto madrileño. Un sueño hecho realidad, feliz de formar parte del club de mis sueños. En julio, terminada la Eurocopa, será la presentación de Mbappé, quien por ahora no va a los Juegos Olímpicos. Esa puerta no se ha cerrado del todo. Lo cierto es que de momento Mbappé se uniría a Ancelotti y a la disciplina del club madrileño para iniciar su camino y su historia. Y en Colombia, por nuestra liga, la final, 75 años de historia, les contábamos, para el Bucaramanga. Ya jugó en el 97 frente al América de Cali. En ese entonces se jugaba la llamada Copa Mustang. Ese torneo lo ganó el América. Así que hay una gran ilusión en la ciudad bonita, en los hinchas del Bucaramanga, que el próximo sábado, 8 de junio, a las 7:30 de la noche, tendrán en casa, en el Alfonso López, en su estadio, el primer duelo frente a Independiente Santa Fe. El partido de vuelta será el siguiente sábado, el 15 de junio, también 7:30 de la noche, en el Campín de Bogotá, cuando el equipo cardenal sea local frente al Bucaramanga. Y a esta hora, en desarrollo tercera etapa del Criterium Dauphiné, 4 colombianos en acción. Se cayó Primož Roglič, y eso hay que tenerlo en la agenda porque es uno de los favoritos para ir a pelear el Tour de Francia. Se recuperó, está en acción. El mejor colombiano es Santi Buitrago, el del Bahrein, que es 18º a 10 segundos en la clasificación general. La señal a las 8:10 de la mañana por nuestro canal HD2 del canal Caracol y a través de caracol.com con el Team Caracol de esta competencia, la Dauphiné, que es el preámbulo al Tour de Francia. 7 de la mañana, 3 minutos. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El expresidente Juan Manuel Santos se le adelantó al presidente Gustavo Petro y le envía una carta al secretario general de Naciones Unidas, que fue la organización garante y veedora del acuerdo de paz con las FARC, diciendo en ella que con ese acuerdo no se puede sacar adelante una asamblea constituyente, que ese acuerdo no se puede interpretar de mala fe, refiriéndose a la interpretación del presidente Petro, y que ese acuerdo no es
no puede ser para desconocer ni las instituciones ni la Constitución en Colombia. Es decir, el expresidente Santos, que es el arquitecto del acuerdo, le está diciendo a Colombia y a la comunidad internacional que el acuerdo tiene límites y que las conclusiones a las que está llegando el presidente Petro, su gobierno, para sacar adelante una constituyente son equivocadas. Santos también defiende la justicia heredada del acuerdo, que es la JEP, y dice que no es para conceder amnistías o indultos o perdones totales a quienes han cometido crímenes de connotación internacional y mucho menos a los máximos responsables de la guerra, que es otra arista de la política del gobierno. Cambiar la JEP, darle un golpe a la JEP para sacar adelante perdones e impunidades totales. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. En el oracional el man está vivo, la práctica espiritual de todos los días. Se me genera una experiencia de interiorización, de desconectarme un poco con el mundo exterior tan valioso, tan importante, y sumergirme en quién soy, para tener conciencia de mí, para ser dueño de mis capacidades, de mis posibilidades, para tener claro cuáles son mis limitaciones, para cuidar mis vínculos y sobre todo para hacer una vida con sentido. Eso lo logro todos los días en el oracional. El man está vivo. Tú sabes. El ex canciller Leiva ha ido más allá y ha dicho que Santos tal vez no leyó el acuerdo o que no se lo informaron bien y que él lo conoce, dice Leiva. Estás de memoria. escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Es saliente director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, será el próximo nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo en Colombia. Doctor Reyes, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo va todo? Bien, estoy un poquito inquieto viendo los mensajes que le manda el ministro de Hacienda quejándose de la gestión fiscal. ¿En qué condiciones deja usted la DIAN, doctor Reyes? ¿Le debo decir doctor Reyes o ya lo tengo que decir nuevo ministro de Comercio, doctor Reyes? Como usted prefiera. ¿Cuándo se posesiona? Bueno, la idea es que sea esta semana. Hay unos trámites administrativos ahí, pero pues ya estamos haciendo el empalme en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero sí creo que es importante esa pregunta que usted me hace, ¿no? Sobre todo porque creo que es bien importante, más allá de el ministro tiene muchas preguntas y se le han respondido muchas veces y sin duda alguna el nuevo director se las seguirá respondiendo, pero me parece que más allá de eso, estas son preguntas muy importantes de responderles a los inversionistas que compran deuda colombiana. En últimas, lo que respalda la deuda colombiana y la confianza inversionista en el país es la solidez de la administración tributaria. Y creo que ahí es importante dejar muy claro el mensaje de que la administración tributaria de Colombia, la DIAN, está más sólida que nunca en todos los aspectos, empezando por el recaudo. El recaudo como porcentaje del Producto Interno Bruto, el año pasado llegó a 16,7%, antes nunca había sobrepasado el 15%. Pero doctor Reyes, sí. si me permite, ¿no es cierto que el recaudo en Colombia, el tributario, el que le corresponde a la DIAN, de la cual usted es director saliente, se cayó más de 40% el último año? No, caerse, a ver. Se cayó 10% en abril, 40% en el último año corrido. No, en el 40% en el último año corrido, no sé, a ver, el año 2023, el recaudo subió en un 13% real y fue un recaudo de 16,7% del PIB, un PIB que creció, o sea, fue el recaudo más alto de la historia. Pero quiero hablar, o sea, que sí ha habido una caída, sobre todo en el mes de abril, que me parece que es importante desglosar precisamente para que
pues para que todos entendamos de dónde viene esto y nuevamente, para diferenciar entre cosas coyunturales, sí, que son ajenas al desempeño de la administración tributaria y la solidez con la que estamos dejando la DIAN, que en últimas es la fuente futura de ingresos que nos va a permitir pagar la deuda en la que incurramos ahora y financiar la inversión social, no solo de este gobierno, sino de gobiernos futuros. Entonces, en lo que va de este año, se ha reducido el recaudo en 9,8 billones de pesos, de los cuales 2 billones de pesos corresponden a menor recaudo en el sector petrolero, 4,2 billones de pesos corresponden que es una cantidad muy grande, a menor recaudo en el sector carbonero, 0,1 billones de pesos al sector financiero y 3,5 billones de pesos a otros rubros que son que corresponden en parte a la desaceleración de la economía, pero incluso, y quiero que aquí que nos fijemos en una cosa que me sorprende un poco, que no ha entrado en los análisis que se han divulgado hasta ahora, que ni siquiera estamos comparando peras con peras, ¿sí? Porque entre enero y abril, los pagos de las personas jurídicas el año pasado se hicieron en abril del año pasado, mientras que este año se hicieron solo en mayo por un cambio de las fechas. Entonces, muchas de esas noticias de caída no tienen en cuenta unos factores que exageran esa reducción en el recaudo. Doctor Reyes, usted tuvo la oportunidad, porque yo miro aquí cifras por ejemplo, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y dice el Comité Autónomo que sí ha habido una caída del 10,3% en el recaudo. Entre enero y abril se han recaudado 86 billones de pesos aproximadamente, y en términos reales del 15% es la caída, y que estamos por debajo de las metas fijadas para este año. ¿Esta explicación no se la entregó a usted mismo en alguna reunión al ministro de Hacienda? Esta explicación que nos está dando, ¿por qué él está diciendo que es un problema no de pronto de desaceleración económica, del cambio en el calendario tributario, sino de gestión de la DIAN? Pues creo que es una pregunta que le tendrían que hacer a él. Lo cierto es que esta explicación se la ha entregado a él muchas veces, pero yo quiero enfatizar la importancia de que mientras él termine de responderse a sí mismo esta pregunta, quiero dar la claridad a las personas que invierten en deuda colombiana de que el recaudo tributario de Colombia es muy sólido. Me gustaría cerrar un poquito de la idea de esas caídas en recaudo petrolero y carbonero, porque se deben, por ejemplo, sector carbonero, 4,2 billones de pesos de caída, se benefició en el 2023 de dos factores muy importantes: un precio muy alto del dólar y un precio muy alto del carbón debido a la guerra de Ucrania, que entonces fue bueno mientras duró, digamos, el recaudo adicional, pero dado que ni la DIAN ni el gobierno colombiano controlan esos factores, debemos estar tranquilos en cuanto a que no hubo una falla por parte de la gestión del gobierno con respecto a ese recaudo. Y entra otro factor que ya pues es como parte del debate político muy legítimo, y es la caída de la no deducibilidad de regalías, que eso también incide en un menor recaudo este año. Entonces, ¿cuánto le significa a la DIAN el fallo de la Corte Constitucional sobre no deducibilidad de regalías? Es una caída de alrededor de 6 billones de pesos, ¿no? Y lo que pasa es que como nos sabíamos, como las retenciones de esas regalías... Pero, doctor Reyes, perdóneme, sí. El fallo es de diciembre pasado, no tiene nada que ver con el recaudo del año pasado. El fallo de la Corte Constitucional ocurrió cuando había terminado ya el año fiscal. Tiene mucho que ver, póngale cuidado. Entonces, resulta que el año pasado las empresas del sector minero energético se habían hecho retenciones, así como uno le retienen, si cuando usted le pagan su salario, pues usted le retienen por un concepto de impuesto de renta incluso antes de que le toque pagarlo, ¿cierto? Entonces ellas ya se habían hecho retenciones por la no deducibilidad de regalías que les iba a caer este año. Como hubo ese fallo, ya no tienen, no adeudan eso, y entonces les queda un saldo a favor muy grande. Al tener un saldo a favor muy grande, este año dicen, como es su derecho, pues yo tengo un saldo a favor, no voy a pagar en efectivo, sino que voy a hacer uso de ese saldo a favor. ¿Cuánto había recibido usted por renta presuntiva anticipada? Bueno, esos son autorretenciones de
de las empresas del sector hidroenergético, eso. Entonces, hay 6 billones de regalías, de los cuales 3 ya estaban en... 6 billones son en 4 años, no en un año. No, en 2 años. En 2 años, 3 habían retenido en el año pasado y 3 estaban programados como recaudo adicional este año, que obviamente no entra. Sí. Usted va a tener que devolver, es decir, la pregunta es, ¿cuánta plata tendría que devolver usted por cuenta del fallo de su deducibilidad de las regalías de mineroenergéticas? Bueno, precisamente como se había retenido esa plata, no es tanto de devolverla, sino es más como ya se había retenido, son saldos a favor y son pagos que no van a hacer este año. Sí, o sea, pues es una diferencia sutil, pero como todos los años esas empresas obviamente tienen utilidades y pagan impuesto de renta, pues para ellas es preferible simplemente usar ese saldo a favor para no pagar impuesto ahora. Sí. Doctor Reyes, pero todo esto conduce, y usted lo sabe mejor que yo, a un gran cuestionamiento que hay sobre la gestión fiscal que le corresponde a usted todavía como director de la DIAN. Y las quejas vienen de quien era su jefe, del propio ministro de Hacienda. Le pregunto pues respetuosamente, por supuesto, doctor Reyes, ¿por qué este espectáculo del ministro de Hacienda acusando al director de la DIAN de que no hizo gestión? ¿Por qué desde el propio gobierno lanzándole a usted piedras o poniéndole palos en la rueda a la gestión de la DIAN? Mire, yo creo que pues, es una excelente pregunta para hacerle a él. Yo no me voy a poner a psicoanalizarlo, pero lo cierto es que creo que tenemos que, porque miren, Néstor, o sea, yo creo que en este momento en el país estamos teniendo una serie de debates políticos muy intensos. Yo creo que si, digamos, alguien desde la oposición ve falta de unidad en el gobierno, dice, pues así son tal y como me los imaginé, o sea, mire esto. Yo creo que está bien tener nuestros debates políticos, pero sí quiero enfatizar la importancia de que tengamos los debates políticos sin que nos incida sobre el manejo de la economía, que al fin y al cabo es la economía de todos y es el manejo económico que va a financiar también futuros programas de gobierno, ¿sí? Entonces creo que aquí yo sé que es, o sea, incluso como espectáculo puede ser bien interesante ver el tira y afloje entre 2 personajes del sector Hacienda, pero yo quiero mandar un mensaje. El espectáculo es triste, doctor Reyes, y son por eso que muchos dicen que al interior del corazón económico del gobierno se libra una guerra fría entre ustedes los dos, usted y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pero quiero preguntarle hacia futuro. Usted ya como ministro de Comercio va a tener que trabajar en varios temas con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Están incluso juntos en varias juntas directivas, para no decir más. ¿Cómo van ustedes a hacer para sobrepasar estas diferencias y limar rencillas de cara a los nuevos asuntos con los que tienen que resolver? ¿Ha hecho usted las cuentas de los temas en los que tiene usted que tratar directamente con el ministro de Hacienda, ya usted como jefe en la cartera de Comercio? Mira, tal y como lo dices, estos temas al corazón del gobierno son bien importantes, pero por fuera de eso yo quiero, antes de responder el resto de la pregunta, cerrar este tema y dejarles un mensaje muy claro a los inversionistas en cuanto a la solidez del trabajo que se hizo en la DIAN. Quiero resaltar, por ejemplo, aquí una ampliación de planta a la que Colombia se había comprometido a hacer desde su ingreso a la OCDE, que no había hecho. Nosotros la dejamos lista. Es una ampliación de planta que se hizo con 0 clientelismo. Es una ampliación de planta que se hizo con una nueva carrera administrativa que ahora es ley de la República y que nos asegura que de esas 10.000 personas, que ya una buena parte entró y el resto está por entrar en la DIAN, 0 personas han entrado a dedo por quien sea, han entrado por un concurso de méritos, y esto se suma a un proceso de modernización de procesos que va a redituar en términos de ingresos futuros para el país, algo que estimamos entre 4 y 7 puntos adicionales del PIB durante los siguientes 10 a, digamos, 15 años. Son cosas pues de largo plazo, son proyectos de Estado, y yo quiero dejar muy claro ese mensaje, que más allá de los temas de corazón del gobierno, esto es una cosa que queda para todos los colombianos, más allá del debate político que tenemos que tener. Y llegando a tu pregunta, pues no, obviamente que la idea es mantener una relación absolutamente cordial con todos mis colegas en todos los escenarios.
Doctor Reyes, hay otro tema que es muy preocupante y yo lo he escuchado a usted muy preocupado en esta entrevista, enviándole mensajes a los mercados, los que compran deuda, mire, este es mi mensaje desde la DIAN, los que compran los bonos, este es mi mensaje desde la DIAN. Y hay otro tema que a ellos les está preocupando y es que se incluyó en el presupuesto de la Nación se incluyeron cerca de 10 billones de pesos de una plata que aparentemente iba a recaudar la DIAN por el concepto de arbitraje de litigios, unos 10 billones de pesos, y eso no se va a recaudar. Y el equipo económico de Hacienda por este tema también están muy molestos con usted. Y mi pregunta es, ¿esta fue idea suya? ¿O de quién fue esta idea de incluir en el presupuesto una plata que no era segura y que todo el mundo advertía era muy difícil de conseguir? Bueno, yo creo que la respuesta es clara en el marco fiscal de mediano plazo. Esto es un planteamiento que se hizo en el marco fiscal de mediano plazo, que es algo como lo han resaltado muchas personas, por lo cual vota todo el CONFIS. Esa idea de que fue una cosa de la DIAN, realmente yo no sé hasta qué punto venga del sector Hacienda, porque pues en el sector Hacienda sería hasta chistosa la idea de que pobrecito el ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional, el director de Crédito Público y el director de Presupuesto, que pobrecitos que la DIAN los engañó con respecto a una posibilidad de trámite legislativo que pues de hecho se lidera desde el Ministerio de Hacienda. Yo creo que ahí es donde regresamos pues a unos temas que son más de pronto ¿cómo decirlo? De comentario, pero pues que realmente es una cosa que aprobó el CONFIS con una advertencia muy clara. Y yo creo que también es importante hablar del papel del Congreso en todo esto. El marco fiscal de mediano plazo, donde decía esto requiere aprobación legislativa, es un documento que se le presenta al Congreso. El Congreso tiene oportunidad de hacer comentarios. Más aún, la necesidad de hacer un trámite legislativo está en el presupuesto general de la Nación por el que votó el Congreso. Doctor Reyes, espero me entienda por qué le insisto, porque es que este tema es bastante preocupante. Es que Colombia está al borde de incumplir la regla fiscal, están diciendo todos. El fin de semana hubo una advertencia de JP Morgan muy preocupante, el banco estadounidense más importante, sobre este tema. ¿De quién fue esa idea? Si hubo un error, ¿quién cometió ese error? O si fue un error de todo el equipo del gobierno, ¿o por qué intentan achacarle este tema a usted? De nuevo, no puedo hablar que intentan achacarme cosas. Lo que sí puedo decir es que esta es una cosa que se planteó en el marco fiscal de mediano plazo. Claramente, o sea, en el marco fiscal de mediano plazo se plantean muchas cosas que dependen de eventos futuros contingentes, ¿sí? O sea, se hacen proyecciones sobre inflación, sobre el precio del petróleo, sobre un montón de variables que son muchísimo más difíciles de pronosticar que si hay voluntad política en el Congreso de lograr algo o no. Entonces, realmente era algo que estaba dentro de las posibilidades de su momento, pero en dado caso, pues respondiendo a su pregunta, es una responsabilidad de todos los que votamos por ese marco fiscal de mediano plazo. ¿Usted cree, doctor Reyes, fue un error meter en el presupuesto esos 10 billones de pesos cuyo recaudo era incierto, darlos como un hecho? No, yo no creo, porque lo que es un error es que nosotros en Colombia seguimos tratando el presupuesto como si fuera una cosa del Ejecutivo, cuando en las democracias modernas las legislaturas existen precisamente para hacer ese control de que los impuestos no se gasten sin una representación política. Pero si yo soy efectiva. congresista y el director de la DIAN me dice voy a recoger 10 billones de pesos que están en unos litigios, yo le digo, perfecto. Pero si usted es congresista y el director de la DIAN le dice, si usted pasa una ley, voy a recaudar esto, pues usted se asume que usted entiende que le toca pasar la ley, ¿no? Sí, se equivocó. Sí. Se equivocó entonces usted y se equivocaron los congresistas que aprobaron el presupuesto en esos términos. No, yo creo que hacer propuestas no es una mala idea. Y si el Congreso decide no acogerlas, pues en una democracia está bien que el Congreso decida no acoger la propuesta. Lo cierto es que entonces toca vivir con un presupuesto más reducido. Es un funcionamiento. Pero doctor pues, Reyes, yo creo que es muy normal. Claro, entiendo que obviamente en este momento de dificultad se intentan desligar las responsabilidades, pero al final quien hace la proyección de cuánto puede recaudar por esos litigios es la DIAN. ¿O quién le dice al Ministerio de Hacienda y quién le dice al Congreso que está en capacidad de recaudar 10 billones de pesos en el marco de litigios pendientes?
No, pues claro que sí. Lo que la DIAN dijo fue, si se aprueba una ley, nosotros podemos recaudar esto. Y eso sigue siendo cierto, pero la ley no se aprobó. No se puede recaudar una cosa que no faculta la ley, que nosotros fuimos muy claros con respecto a que se necesitaba para ese recaudo. ¿Cuál fue la ley que no se aprobó y que no les permite, según usted, doctor Reyes, el recaudo de esos litigios? Es una ley de arbitraje de litigios que de hecho se radicó en el Congreso de la República en la Comisión Primera del Senado en noviembre del año. Pero si no había ley para garantizar el arbitraje de esos litigios, ¿por qué metieron la plata del arbitraje de esos litigios en el presupuesto? Porque en el presupuesto siempre se meten cosas que son proyección a futuro. Sí, o sea, usted a futuro proyecta tasa de cambio del dólar, usted proyecta precios del petróleo. La pregunta es del mismo tipo de, pero ¿por qué proyectaron el barril a tanto cuando realmente resultó ser tanto? Son proyecciones que se hacen y de hecho pues es bastante, de todas las cosas que proyecta el marco fiscal de mediano plazo, que incluyen una serie de variables macroeconómicas a las cuales es básicamente imposible pegarles, pues hacer una proyección acerca de si el trámite legislativo es posible o no es de lo más razonable del mundo. Máxime cuando es un marco fiscal que se le presenta al Congreso que tiene que aprobar ese trámite y cuando en el presupuesto general de la Nación se reitera que se necesita esa ley. Usted tiene razón en que se hacen proyecciones del dólar, del crecimiento, del desempleo, de la inflación, pero usualmente esas proyecciones son conservadoras, son moderadas. Aquí no se les iba yendo la mano en optimismo, causando una crisis fiscal que es al final en lo que estamos. No, pues para nada. Yo creo que lo que buscamos fue una relación sincera, sensata con el Congreso de la República. Le dijimos al Congreso, aquí hay una plata de los colombianos que ustedes representan para gastar potencialmente que requiere una ley. Y eso de que requiere una ley está explícito en el marco fiscal de mediano plazo, está explícito en el presupuesto general de la Nación. Se le presenta eso al Congreso, como todos los marcos fiscales de mediano plazo, que puede revisar. El Congreso puede decir, ¿sabe qué? No es, nosotros no nos vemos a nosotros mismos aprobando esa ley, por lo tanto recorten los ingresos que vienen de esa ley. Habríamos podido decir, bueno, pero entonces el Congreso dijo, sí, me suena, lo reitero en el presupuesto general de la Nación, y después la ley no pasó, lo cual está dentro de las facultades del Congreso, pero así como en el marco fiscal se hace una proyección de que si la economía crece tanto, va a haber tantos ingresos, va a haber, si el dólar está en tanto y si el petróleo está en tanto, entonces va a haber tantos ingresos del petróleo y después no están, pues el presupuesto tiene que ajustarse con respecto a esas realidades. Reyes, así se aprobara en el proyecto esa ley, digamos, fuera aprobada mañana, esa ley, ¿es seguro que se consiguen esos 10 billones de pesos? La ley dice, mire, ustedes se van a conseguir 10 billones de pesos, así fácilmente métalos al presupuesto, porque es que hay algunos congresistas que tienen sus dudas, porque de todas formas seguiría siendo un ingreso incierto, según lo que me han explicado off the record, porque la DIAN de todas formas tendría que ir a unos arbitrajes y pues en un proceso de arbitramiento hay 50% de probabilidad de que no y otro 50% de que sí. Pues mire, yo no sé, estamos hablando de una hipótesis acerca de una hipótesis de lo que pasaría si pasara otra cosa que no ha pasado, entonces ya me parece llevarla. Por eso, entonces, ¿por qué, doctor Reyes? ¿Por qué, doctor Reyes? Demasiado lejos, pero esos cálculos están hechos básicamente pues lo que en estadística se conoce como un valor esperado, o sea, la probabilidad de que un litigio de la DIAN se gane, que es algo que la DIAN conoce ex ante, pues con base en su historia, multiplicado por el valor de los litigios que están pendientes. Esa es la proyección que se hace, es lo que uno haría eso es una proyección estadística normal, pues entonces si hay dudas acerca de el intervalo de confianza, pues mire, no lo sé, pero son proyecciones que son razonables, que es lo que se hace en un presupuesto. Mire, si usted va a abrir un negocio, ¿quién hace un plan de negocios prometiéndole al banco, mire, es que yo sé que voy a tener estos ingresos de tanto al centavo? Nadie, la economía no funciona así. Sin embargo, se hacen proyecciones razonables y eso es lo que era ese ejercicio del marco fiscal. Doctor Reyes, si yo voy y pido un préstamo al banco, el banco, a diferencia de lo que pasa en la política, el banco tiene garantías de que yo voy a cumplir con mi promesa. Y aquí lo que pasa es que se hizo una promesa. No necesariamente usted se puede convertir en mala cartera, les pasa a los bancos todo el tiempo y los bancos toman riesgos razonables, pero en el agregado, en promedio, las cosas funcionan y así funciona con todos los presupuestos. Doctor Reyes, usted está dejando la dirección de la DIAN esta semana. ¿Usted cree que usted fue un buen director de la DIAN, que deja unas finanzas sólidas, que se cumplieron los presupuestos de gestión y de recaudo fiscal?
Nosotros dejamos a la DIAN en unas condiciones, la verdad, excelentes y repito, hicimos muchas cosas que se estaba en mora de hacer desde por lo menos el 2008, cuando Colombia ingresó a la OCDE, la ampliación de planta, un nuevo estatuto de carrera que crea una DIAN libre de clientelismo. De las 10.200 personas que ya empezaron a entrar a la DIAN, 0 están entrando porque un congresista amigo las puso ahí. Dejamos un nuevo estatuto aduanero que, a diferencia del anterior, no está escrito con los contrabandistas, con el favorecimiento de los contrabandistas en mente, sino todo lo contrario. Es un estatuto aduanero que queda para combatir el contrabando, y dejamos una modernización de procesos y sobre todo una cosa que los contribuyentes van a ver a finales de este año, que es un formulario 210, es decir, un mecanismo de declaración de renta de personas naturales que es tan fácil y tan intuitivo que no van a tener que contratar a un contador. Vale. Le debo hacer una pregunta final que me imagino usted sabe perfectamente que es obligatoria. A usted le han dicho estos días que era muy bueno en TikTok, que era muy bueno en redes sociales, que era muy exitoso como Mr. Taxes, pero no muy bueno en el tema del recaudo fiscal y de la gestión como director de la DIAN. ¿Cuál es su respuesta, doctor Reyes? Mire, yo creo que las personas que están diciendo eso ni han dirigido una entidad ni han hecho un TikTok, así que pues no me parece, pues me parece que pueden opinar lo que quieran, pero pues ya es cuestión de ellos. Vale. Sí. Pero usted salió, digamos, efectivamente, como le decía el ministro de Hacienda, a hacer labores efectivas de fiscalización. Se puso usted el disfraz de Chepito, fue a las empresas, fue y trató de mirar que si fueran a declarar lo que tenían, o se quedó haciendo justamente videos para TikTok. Pues creo que esta ya te la di, Camila, igual que se la da muchas veces el ministro de Hacienda, pero pues lo importante es de nuevo reiterar que más allá de estos temas, como llamaríamos del corazón del gobierno, reitero que desde luego, obviamente, por supuesto que la DIAN ha fortalecido sustancialmente la fiscalización. De hecho, están entrando miles de personas a la DIAN precisamente a fortalecer esas tareas de fiscalización, y eso es lo que nos va a garantizar, no solo en estos 2.5 años que quedan de gobierno, sino a futuro, unas finanzas mucho más sólidas para todo el Estado colombiano. Es el saliente director de la DIAN, nuevo ministro de Comercio en Colombia, el doctor Luis Carlos Reyes. Le deseo mucha suerte en su gestión como ministro, doctor Reyes. Gracias por aceptar estos minutos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. Luis Carlos Reyes se va de la DIAN. Creo que Víctor, el jalón de orejas es del jefe, ¿no? Que es el ministro de Hacienda, sí, el que dice que hubo problemas de gestión de esa relación, nunca cuajó. Néstor, y cada vez se volvía más insostenible, y el ministro de Hacienda le comentaba al presidente Petro: yo no puedo más con el director de la DIAN. Así era de tensa la situación, hasta que prácticamente llegó a un punto, Néstor, en que el ministro, digamos, palabras más, palabras menos, le dijo al presidente: o es él o soy yo, porque no podemos seguir así, señor presidente. Después de mucho pensarlo, pues el presidente toma esta decisión, porque el presidente Petro también le tiene mucho afecto al doctor Reyes. Yo no sé hacia adelante si están viéndolo como una figura política del petrismo, muy comprometido con la causa, y esa fue la solución, apartarlo de la DIAN, claro, y llevarlo para el Ministerio de Comercio. En la Casa de Nariño a él lo llevan de la DIAN al Ministerio de Comercio porque saben que políticamente Mr. Taxes tiene, por supuesto, un gran valor en la defensa de la potencial político del petrismo. Así que bueno, ahí está la respuesta, primera vez que el doctor Reyes... Pero no le fue bien en la DIAN, ¿no? Bueno, definitivamente no le fue. Es decir, Aurelio, eso es lo que dice el balance no es bueno. De Hacienda, eso es lo que dice Fedesarrollo. No, yo creo que dicen los números, ¿no? Sobre todo dicen los números, Néstor. Y tampoco lo dicen los trabajadores. Usted recuerda que tuvo problemas serios con los sindicatos de la DIAN. Ahí salió con un enredo de ambiente laboral, digámoslo así. Yo creo que, sinceramente le digo, yo esperaba mucho más de Luis Carlos Reyes. Lo conocí cuando era el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y yo creo que mis expectativas no se colmaron, si quiere que se lo diga. Vale. Pero yo creo que las expectativas que no se colmaron, Néstor, fueron las expectativas de la economía, y por eso el recaudo pues no resultó como se esperaba. Y pues obvio le tiran porque le va bien en TikTok, y se supone que uno grabando un video de TikTok se demora minutos, pero suponen que él no hacía más que eso. Pero Néstor, yo creo que lo más importante Néstor, ahora, al margen del recaudo de la DIAN... Solo una precisión: las críticas no son desde afuera, como usted ha escuchado. Las críticas son claro, es fuego amigo.
muy triste para el gobierno. Y Luis Ernesto, el ministro está a punto de tener que implementar un recorte de gasto muy drástico porque las cifras están desploradas y por eso está criticando la gestión de la DIAN. Es una crítica interna. Independientemente de las causas del recaudo, si fue por el tema de regalías que tumbó la Corte, si fue por que la proyección del crecimiento económico pues fue mucho más optimista de la realidad, por lo que haya sido, lo único que sí tiene que pasar hoy al interior del gobierno es que haya una decisión de recorte de gasto, porque van rumbo a incumplir la regla fiscal, pues lamentablemente por el bajo recaudo. Dígalo usted como quiera, cuentas alegres, estas son, dicen en la calle, padre, las cuentas de la lechera. Esto tiene un impacto en la economía que se está Pero es sintiendo. que la pregunta es si en un restaurante están vendiendo poco, la culpa es del cajero, o de quién, o del chef que está haciendo malos platos, o del gerente que no está haciendo buena promoción, ¿de quién? Esa es realmente la discusión. ¿Está entrando menos plata de la que se esperaba? Eso es cierto. La pregunta es si la culpa es del cajero o de otras circunstancias. De quien hizo las proyecciones de que íbamos a recoger tal plata y entonces el restaurante se endeudó y no hay cómo pagar las deudas. Al final de eso se trata. Es posible, más que el cajero, es el contador, el doctor Reyes. Son las 7 de la mañana, 35 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El expresidente Juan Manuel Santos se le adelantó al presidente Gustavo Petro y le envía una carta al secretario general de Naciones Unidas, que fue la organización garante y veedora del acuerdo de paz con las FARC, diciendo en ella que con ese acuerdo no se puede sacar adelante una asamblea constituyente, que ese acuerdo no se puede interpretar de mala fe, refiriéndose a la interpretación del presidente Petro, y que ese acuerdo no puede ser para desconocer ni las instituciones ni la Constitución en Colombia. Es decir, el expresidente Santos, que es el arquitecto del acuerdo, le está diciendo a Colombia y a la comunidad internacional que el acuerdo tiene límites y que las conclusiones a las que está llegando el presidente Petro, su gobierno, para sacar adelante una constituyente son equivocadas. Santos también defiende la justicia derivada del acuerdo, que es la JEP, y dice que no es para conceder amnistías o indultos o perdones totales a quienes han cometido crímenes de connotación internacional, y mucho menos a los máximos responsables de la guerra, que es otra arista de la política del gobierno. Cambiar la JEP, darle un golpe a la JEP para sacar adelante perdones e impunidades totales. En el oracional el man está vivo, la práctica espiritual de todos los días. Se me genera una experiencia de interiorización. Ahí. 7 de la mañana, 37 minutos. Presidente Santos, bienvenido, buenos días. Buenos días, aló. Hola, presidente, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Néstor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted cómo va? Muy bien, afortunadamente. Presidente, gracias por atender este llamado. ¿Cuál es el sentido de esta carta, 2 páginas que usted le envía este fin de semana al secretario general de Naciones Unidas? El país está viendo un poquito con estupefacción, presidente, este tema de hasta dónde llega el acuerdo de paz. El gobierno, el presidente Petro, Leiva, dicen que de ese acuerdo se puede derivar una constituyente. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Cuáles son los límites, presidente? Pues, Néstor, el sentido de esta carta es precisamente dejar claro que el acuerdo de paz no se puede utilizar bajo ninguna modalidad, bajo ninguna interpretación, como la excusa para convocar una constituyente. El acuerdo es muy claro, no menciona ni mucho menos exige, porque ahora están diciendo que le exige al presidente Petro la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso no es cierto. Y lo que quise hacer es un recuento de cómo se fue generando toda una infraestructura jurídica que no permite bajo ninguna circunstancia que el acuerdo vaya en contra de cualquier norma constitucional. Eso lo tuvimos muy en cuenta desde el comienzo de las negociaciones. Por eso dijimos
que el acuerdo tenía que enmarcarse dentro de los tratados de derechos humanos y de nuestra propia Constitución. Y por eso pusimos a 2 expresidentes de la Corte Constitucional, al doctor Henao, que en paz descanse, y a Manuel José Cepeda, como negociadores de la parte jurídica. De manera que nada de lo que está en el acuerdo se puede interpretar como alguna modalidad para convocar una constituyente. Y lo que la carta también busca es, mire, dejemos esta discusión que nos ha venido desgastando hace muchos meses, no acudan ahora a tratar de que el Consejo de Seguridad les avale esa tesis, porque no se la va a avalar. Eso, tengan la seguridad de que no va a encontrar eco en el Consejo de Seguridad, y dediquémonos por un lado a implementar el proceso de paz, que es lo que le hemos dicho al presidente Petro desde el principio. Por favor, dedíquese a implementar el proceso. Lleva 2 años y, como dice Rodrigo Londoño, ha hecho menos de lo que hizo Duque, y Duque hizo casi nada frente a la implementación del proceso de paz. Ojalá se dedicara a implementar el proceso de paz y también se dedicara a arreglar los problemas que están afectando a todos los colombianos, la inseguridad, la corrupción, la salud, en lugar de estas discusiones desgastantes e innecesarias como la de utilizar el acuerdo de paz para convocar una constituyente. Sí. Presidente, usted dice en su carta, habla del principio de buena fe en el acuerdo con las FARC. Usted supone, y le dice Leiva después, que usted está sugiriendo que Petro está actuando de mala fe. ¿Usted cree que detrás de la tesis del presidente Petro, de Leiva, de la constituyente, hay algo de tergiversación, o, para preguntárselo de frente, hay algo de mala fe en la interpretación del acuerdo con las FARC? Yo no diría de mala fe, sino que están totalmente equivocados. No se puede utilizar el acuerdo ni se puede interpretar nada de lo que está en el acuerdo como una orden o como inclusive una sugerencia para que se convoque una asamblea constituyente. Es más, Néstor, cuando se negoció el acuerdo, cuando comenzamos, dijimos que una línea roja era la propuesta de una asamblea constituyente. Eso no lo íbamos a aceptar. Las FARC, entre ellos, tuvieron una discusión muy profunda y ganó la tesis de proponer la constituyente en la mesa de La Habana. Y cuando llegó esa propuesta, nosotros, el gobierno nacional, por instrucciones, perdóname que hablen en primera persona, mías, directamente dije, eso no se acepta bajo ninguna circunstancia, y no se aceptó, se rechazó. Entonces yo no sé por qué el gobierno, no sé, Leiva o Petro, el que sea, está ahora diciendo que hay una obligación para el presidente de convocar una asamblea constituyente. No sé de dónde sacan semejante tesis. Presidente, desde su retiro como canciller, Álvaro Leiva dice que usted no leyó el acuerdo de paz, y dice que incluso Humberto de la Calle, que era el jefe del equipo negociador por parte del Estado colombiano, estaba enterado de que supuestamente el párrafo al que hacen alusión del acuerdo había sido introducido por Iván Márquez, y que Humberto de la Calle era consciente de que eso abría la puerta a una asamblea constituyente. ¿Qué comentarios tiene frente a esto que dice Álvaro Leiva? No le pregunto por la persona, sí le pregunto por el episodio. Sí, yo no quiero entrar en controversias con el doctor Álvaro Leiva, sino lo que sí quiero decirle es que el propio Humberto de la Calle ha negado eso en forma rotunda. Eso no es cierto. Pero además, yo puedo decir que no es cierto porque yo di instrucciones muy precisas. Eso también lo dijo el entonces ministro de Gobierno que estaba en La Habana. No hay la más mínima posibilidad de que nosotros aceptemos una asamblea constituyente, y así quedó en el acuerdo. Por eso no se menciona ninguna asamblea nacional constituyente en el acuerdo. Eso no quedó consignado, no fue aceptado. Deliberadamente fue rechazado. Entonces, ¿por qué en este momento están volviendo a recoger la tesis que no tiene ningún fundamento? Es un sofisma de que hay una interpretación que puede darse para que la constituyente se pueda convocar por vía del acuerdo. Entre otras cosas, por otro lado, la carta que yo le envié al secretario general
también es clara: nada de lo que se decida en la implementación del acuerdo puede ir en contra de la Constitución de Colombia. Inclusive las resoluciones de Naciones Unidas no pueden ir en contra de la Constitución de Colombia. Y esto que están diciendo de las declaraciones unilaterales de un jefe de Estado, sí, yo hice una declaración unilateral, ya no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, pero eso no tiene el efecto jurídico de modificar la Constitución de Colombia o de ningún país. A nadie se le puede ocurrir, a nadie le cabe en la cabeza que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia, que a través de una declaración unilateral de Estado vaya a extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, y por arte de magia la Constitución de los Estados Unidos o de Francia quedan modificadas por esa declaración. Es que los argumentos son tan claros que no sé por qué seguimos en esta discusión. Esta discusión deberíamos ponerle punto final. ¿Usted cree, presidente Santos, que vamos para allá? ¿Vamos por cuenta de una declaración de Estado a una prolongación, un alargamiento del periodo presidencial, o establecer la reelección de una manera extrainstitucional? No, yo no creo, porque no se puede. No hay caminos posibles para que eso suceda. Sí, pero no ve a muchos sectores del petrismo, inclusive el exfiscal Montealegre, que también fue presidente de la Corte Constitucional, ¿no los ve un poco en eso, en que con una interpretación, con un artículo, se puede convocar a un referendo y se puede alargar el periodo? Pues se estrellan con el Poder Judicial, se estrellan con el Poder Legislativo, se estrellan con las Fuerzas Armadas, se estrellan con la mayoría del pueblo colombiano, y se van a estrellar el próximo mes cuando vayan a Naciones Unidas a tratar de buscar algún apoyo. Ahí también se van a estrellar. ¿Qué quiere decir que se estrellan con las fuerzas militares, que ya es la segunda vez que le escucho esta expresión, presidente? No, es que lo que dije es una cosa muy elemental. Las Fuerzas Armadas de Colombia están ahí para defender la Constitución y defender las leyes de la República. Entonces, si por ejemplo el gobierno o el presidente les da una orden que va en contra de la Constitución y las leyes, cualquier militar, su obligación es no cumplir esa orden. Eso no es, como dice el presidente, un llamado a un golpe de Estado, ni mucho menos. Es simplemente reiterar una verdad de a puño. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen la obligación de respetar y defender la Constitución. Está consignada en la Constitución. Eso no es nada nuevo, nada extraño, no es nada estrambótico. Esa es la realidad. Dijo el presidente Petro este fin de semana que usted está convocando a un golpe de Estado. De alguna manera, esta respuesta suya, la alusión a las fuerzas militares, ¿podría interpretarse como una invitación al golpe de Estado? Pero yo le pregunto, Néstor, ¿cómo pueden interpretar esto como una invitación a un golpe de Estado? Simplemente porque digo que los legisladores están obligados a cumplir con la Constitución. Los jueces están obligados a cumplir con la Constitución. El presidente de la República está obligado a cumplir con la Constitución. Las Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir con la Constitución. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso como un llamado a un golpe de Estado? Por Dios, es todo lo contrario. Lo que estoy es haciendo un llamado a que se respete la Constitución. Sí, presidente. La interpretación que hace el presidente Gustavo Petro de ese llamado, que a propósito han hecho diferentes dirigentes políticos, incluso en las antípodas suyas, es que supuestamente con ese llamado lo que se está haciendo es pedirles a las fuerzas militares que emprendan una actuación de insurrección frente al presidente de la República. No, ese sí es una interpretación muy rebuscada para tratar de generar caos y de generar confusión. No hay la menor posibilidad de que se pueda dar esa interpretación. Por Dios, lo único que estoy diciendo es que todas las instituciones en Colombia tienen la obligación, los presidentes tenemos la obligación, juramos cumplir con la Constitución, así de sencillo, nada más. No se le dé una interpretación totalmente equivocada para generar confusión y generar caos. Y si eso es lo que quieren, pues no van a poder
tener éxito, porque creo que el argumento se cae de su propio peso. Presidente, déjeme a propósito de esta relación suya, la personal, porque ya el presidente Petro lo está acusando a usted de golpista, de que está convocando a golpe de Estado. Le han dicho a usted desde siempre, desde hace 2 años en la campaña, que usted ayudó a elegir a Petro. Quiero preguntarle si eso es cierto, o en qué momento se rompió la relación con Petro. No es cierto. Nunca apoyé a Petro, ni mucho menos apoyé a Rodolfo. Yo dije que yo me mantenía al margen de las contiendas políticas. Esa posición la he mantenido. No me metí en las elecciones regionales de hace unos meses y me he mantenido al margen en la medida de lo posible de todas las controversias políticas. Creo que eso es lo que nos corresponde a los expresidentes. Otros expresidentes tienen una opinión diferente. Yo le dije a Petro, cuando él me pidió que lo apoyara, dije, yo no lo voy a apoyar, no lo puedo apoyar, pero si me necesita, ahí estoy, porque creo que esa es la obligación de cualquier expresidente. Si lo necesitan, ahí estoy. Y le dije, mi interés máximo es que usted implemente el proceso de paz. Eso es porque el señor Duque no hizo casi absolutamente nada para la implementación y eso está generando muchos problemas. Usted prometió implementar el proceso de paz y en eso puede contar con mi apoyo. Inclusive fui a una reunión que él me invitó al comienzo del gobierno para ese fin y yo les dije, mire, tienen por favor que implementar el proceso. Lo que están haciendo es totalmente lo contrario, están desmontando lo poco que Duque dejó en materia de infraestructura para la implementación, están cometiendo una equivocación y los resultados los estamos viendo. Llevamos casi 2 años y como dijo Rodrigo Londoño hace unos meses, han hecho casi que menos de lo que hizo Duque. Entonces, por eso mi interés, parte de la carta también tiene esa finalidad, es que se dediquen a implementar el proceso de paz, que no necesitan constituyente, ni siquiera necesitan en muchos casos leyes, es voluntad política y capacidad de gestión para implementar el proceso de paz. Sí, expresidente, fíjese que a propósito de esta carta, dice el doctor Álvaro Leiva que es un irrespeto, refiriéndose a las líneas que usted le envía a Naciones Unidas, y que sería olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, es decir, no es usted, sino el presidente Gustavo Petro. ¿Qué interpretación o qué lectura tiene usted, expresidente, de esta reflexión que hace Álvaro Leiva? Pues yo no voy a responderle al doctor Álvaro Leiva esas afirmaciones que él sabe que no tienen ningún sentido. ¿Usted cree que eso es un irrespeto? Simplemente hacer un recuento de lo que yo hice como jefe de Estado para que el Consejo de Seguridad sea consciente de que ahí no hay ninguna posibilidad de romper con nuestra Constitución, de violar nuestra Constitución. Pero ellos, además, espero que ya hubiesen sido conscientes. Esto es una recordación de lo que se hizo. Sí, presidente, ahora, ¿qué tiene que ver Naciones Unidas con todo esto? Porque Colombia está viendo, digo, un poquito con asombro, escribe a Naciones Unidas el presidente Petro, anuncia que va a ir a Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento del Estado colombiano, él que es el jefe de Estado, a denunciar ante Naciones Unidas que el Estado colombiano no cumple con los acuerdos. Y ahora esta carta suya, ¿qué debería hacer Naciones Unidas diciendo, bueno, me están metiendo, supongo yo que esos señores dirán allá, en un tema que es estrictamente colombiano, ¿o no? Exactamente. Lo que usted acaba de decir es cierto. Petro va a ir el mes entrante, Rusia va a estar presidiendo el Consejo de Seguridad y le van a decir, señor Petro, en forma muy diplomática, muy amable, no nos meta a nosotros a dirimir problemas internos de política colombiana, y lo van a devolver diciéndole, es una equivocación que usted venga a tratar de buscar respaldo para sus tesis en Colombia, eso no nos corresponde, pero le van a decir, ojalá, eso es lo que yo quisiera, que implemente el proceso de paz. Le han venido diciendo eso cada 3 o 4 meses cuando Colombia tiene que ir a hacer un reporte al Consejo de Seguridad. Le han dicho siempre, implemente el proceso de paz. Yo creo que a raíz de todo esto que está pasando, le van a decir con mayor razón, señor Petro, dedíquese a implementar el proceso de paz, por favor, porque eso sí es una obligación. Y además, aprovecho para
hacer la siguiente aclaración. Se menciona mucho que las declaraciones unilaterales de un jefe de Estado tienen que cumplirse. Claro, tienen que cumplirse porque es el compromiso del jefe de Estado para implementar lo acordado. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente, es lo que tiene que hacer el Estado colombiano. Pero de ninguna manera se puede interpretar que una declaración unilateral de Estado tiene el efecto jurídico de modificar la constitución de un país. A nadie se le puede ocurrir, a nadie le cabe en la cabeza que el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia puedan ir a hacer una declaración unilateral de Estado en el sentido de que van a extender el periodo presidencial de 4 a 6 años y que por obra y gracia del Espíritu Santo las constituciones de Estados Unidos o de Francia quedan modificadas. No, eso no tiene ningún sentido. Por eso ese argumento tampoco cabe. Y por eso, nuevamente a lo fundamental, dejemos de discutir esto de la constituyente y el acuerdo de paz con la constituyente, porque eso no va a pasar. Dediquémonos, o dedíquese el gobierno a arreglar los problemas del país. Presidente, en la carta que usted le envía a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hace también especial énfasis en la necesidad de la defensa de la Jurisdicción Especial de Paz. Y hace una advertencia que yo quisiera que usted nos explicara, porque usted dice que se pretende modificar la naturaleza de la JEP al amparo del acuerdo para dar amnistías, indultos y perdones a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pues mire, también desde el comienzo yo muy respetuosamente le solicité al presidente Petro que por favor que su paz total no vaya a ser a expensas de la implementación del acuerdo con las FARC, que si no se implementa el acuerdo con las FARC, las bases para poder construir otros acuerdos de paz van a desmoronarse, no van a existir, y que por eso era tan importante la implementación del acuerdo de paz. Parte de esa implementación le corresponde a la Justicia Especial de Paz, y lo está haciendo. Que existan críticas de que se ha demorado mucho, que las amnistías que ha debido darle a los que no son máximos responsables, pues se demoraron mucho. Es cierto, eso es cierto, y eso se puede discutir con ellos, pero que no se le vaya a dar una interpretación diferente para que la Jurisdicción Especial de Paz comience a acoger otras situaciones, otras instancias, por así decirlo, como de la paz total, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces dejémonos que la jurisdicción haga su trabajo y no le pongan a interpretar cosas que no son del acuerdo de paz con las FARC. Pero su temor, presidente Santos, es que cuando el presidente Petro habla de un acuerdo final es utilizar o crear una corte de cierre diferente a la JEP para impulsar amnistías y perdones a esos grupos que están metidos, por ejemplo, hoy en la paz total. Sí, por ejemplo, ahora esto del la ley de punto final que algunos mencionan, que el tribunal de cierre, pues sí, si quiere un tribunal de cierre con las otras instancias o con los otros grupos, pues que lo cree, pero que no utilice la JEP, porque nos quedamos sin el pan y sin el queso, nos quedamos sin justicia para el acuerdo de paz con las FARC y sin justicia en las otras instancias. Son dos cosas diferentes. Sí, presidente, ¿qué va a pasar el mes entrante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando vaya el presidente Petro? ¿Qué información tiene usted de lo que podría pasar? Yo espero que el canciller lo pueda convencer que no vaya, porque si va puede hacer, perdóneme que use esa palabra, puede hacerle ridículo, porque esa figura, porque ya me han llamado a decir eso, ¿esto qué quiere decir? De que el jefe del Estado colombiano va a ir a denunciar al Estado colombiano. O sea, se va a autoincriminar, o como me preguntan esto qué quiere decir, y le van a decir nuevamente lo que le dije Néstor hace unos minutos. Sí. Le van a decir: señor Petro,
muy amable de haber venido, nos hace usted un honor, pero no nos meta a nosotros a discutir o a resolver los problemas de los colombianos internos políticos, porque eso no nos corresponde. Sí, eso será. Y no meta al acuerdo de paz, no utilice el acuerdo de paz para hacer algo que va en contra de la Constitución de su país. Eso será la semana entrante, el mes entrante, en julio, cuando vaya supuestamente el presidente Petro a Naciones Unidas. Ha sido un gusto saludarlo, presidente Santos. Gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Juan Manuel Santos, hablando de la Carta a Naciones Unidas. Si el presidente Petro insiste, Ricardo, esto no tiene cómo salir bien, ¿no? Insiste en ir a Naciones Unidas a decir que el acuerdo permite la constituyente, a decir que el Estado colombiano está incumpliendo el acuerdo con las FARC. Han pasado 8 años desde la firma del acuerdo con las FARC. Pero además, Néstor, porque el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado bastante enterado de lo que pasa en la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Estuvieron recientemente en una visita en el país, estuvieron en los antiguos espacios territoriales, estuvieron visitando proyectos productivos. Y si hay una característica del Consejo de Seguridad que ha sido fundamental en todos estos años, ha sido el respaldo al trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz, al trabajo de la JEP. Así que no se ve ninguna posibilidad de fisura en donde el Consejo de Seguridad de la ONU diga a la JEP